Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, como siempre, nuestros teléfonos 793-1634, 793-1845, hoy con sus inquietudes para el presidente de Fedecámaras, Jorge Botti, quien nos visita en Entrevista Venevisión. Bienvenido. Eduardo, mil gracias. Encantado de estar contigo de nuevo. Vamos a lo informativo que siempre impacta, aún desde lo político, en la economía. Lectura sobre la llegada del presidente Chávez reciente. Sí, evidentemente es algo sobre lo cual hay que hacer algunos comentarios de forma inmediata. La incertidumbre es lo más inadecuado para rodear a todo ambiente económico y por supuesto también al político. Nosotros el día 15 de enero hicimos público un documento que leímos y que transmitimos a todos los medios de comunicación, donde decíamos que si bien no estábamos de acuerdo con la sentencia del Tribunal Supremo en cuanto a la continuidad administrativa, había que acatar esta sentencia por orden, digamos, y expresa del ordenamiento jurídico de la propia Constitución. Pero dejábamos muy claro un tema que tenía que ver con la indefinición que habría un lapso, dicho sea de paso, valga la redundancia, indefinido, de una temporalidad que no podía prolongarse mucho. Yo creo que la llegada del presidente Chávez a Venezuela trae tranquilidad en lo político y algo de transparencia, si se quiere, para que nosotros pasemos a abordar temas que son urgentes en la vida diaria del venezolano, entre otros, por supuesto, el tema económico. En la medida de lo posible esperamos que haya una recuperación del presidente para que pueda darle algunos mensajes al país. Hay algunos mensajes que quedaron, digamos, colgados de sus últimas intervenciones públicas antes de retirarse a atender su enfermedad, entre otros, por ejemplo, el atender el llamado que estaba haciendo instituciones como la nuestra, entre otras, pero mencionó particularmente a Fedecámara con relación a atender los problemas económicos. Yo creo que el presidente se debe haber ido muy preocupado a finales de diciembre sobre lo que habíamos avisorado que venía para el primer trimestre del año, que tenía que ver con escenarios muy complicados de escasez y de falta de abastecimiento oportuno del mecanismo económico. Lo que más hace falta en estos momentos en Venezuela, Eduardo, tanto en el plano de lo político como en lo económico, es tranquilidad y una dosis mínima de sensatez. Y yo quisiera hacer votos que porque el retorno del presidente nos traiga un poco de ambas cosas y que se convoque un diálogo nacional para atender, en lo particular, en el caso nuestro, abordar los temas económicos que tanto requieren atención. ¿Cómo emitir señales para esa tranquilidad? Hoy, por ejemplo, se cumplen 30 años de aquel Viernes Negro. Sí. Y se ha calificado a la decisión de la devaluación reciente como un paquetazo rojo. El Ejecutivo hace la defensa en contrario. Para la lectura de un empresario, ¿qué acaba de ocurrir y cuál es la incidencia de esa decisión? A ver, Eduardo, más allá de los estereotipos que además tienen su cabida en el mundo de lo político, las etiquetas que les pongamos a los eventos tienen pegada, porque además comunicacionalmente son capaces de transformar realidades. Tenemos que ceñirnos, nosotros los empresarios que además somos muy prácticos en el diseño diario de nuestro acontecer, ceñirnos a lo ocurrido. Nunca se puede maquillar una devaluación económica, una devaluación de una moneda como una noticia positiva. El gobierno está intentando hacerlo, basta comprender la radio y la televisión y encontraremos con que aquello va en beneficio del pueblo. Eso no puede ser y además el pueblo lo sabe. Devaluar el signo monetario implica sacarle valor adquisitivo a ti y a mí y a todos los venezolanos del bolsillo que trabajamos para ganar en bolívares. Allá bienaventurado aquellos que ganan en dólares. Pero además yo creo que tenemos que darle una dimensión histórica que tiene que ver con esta casualidad que estemos hoy tú y yo aquí sentados a 30 años exactos del momento en que perdimos la estabilidad monetaria en Venezuela. Si nosotros hablamos con nuestros abuelos o con nuestros bisabuelos, los que tengan la fortuna de tenerlos vivos, les hablarán de una Venezuela que durante 4, 5, hasta 6 décadas consecutivas fue envidia en el mundo en cuanto a la estabilidad de su moneda. Hasta el año 78, 80, Eduardo, nadie se le ocurría en este país ahorrar en otra divisa como no fuera en bolívares. ¿Qué pasó después del año 83? Que ya estamos acumulando 30 años consecutivos de errores económicos y que nos han hecho incapaces de volver a recuperar la estabilidad de nuestra moneda. Y la gente tiene que entender que además en esos 30 años hemos vivido inflación de 2 dígitos. Nosotros tenemos con urgencia que recuperar la sensatez en el manejo de la economía, porque además son los gobiernos y no los ciudadanos, mucho menos Fedecámara, ni los sindicatos, ni la iglesia, el único que tiene en sus manos la capacidad de imprimir dinero para desarticular una economía son los gobernantes. Y cuando se devaluó en el año 83, la culpa se le achaca a Luis Herrera, pero realmente no hizo otra cosa sino tomar las medidas que era urgente e impostergable tomar ante los desaciertos del gobierno inmediato anterior,
que por cierto se parecía mucho en cuanto a la gigantesca bonanza petrolera que hemos vivido en estos años, con algunas diferencias obvias en el plano de lo político, por supuesto, que no viene al caso, pero los errores en materia económica se pagan, Eduardo, y se pagan caro. Y yo creo que los venezolanos tenemos que hacer un alto en estos momentos, aún en el medio de tanta incertidumbre y conflictos políticos, y hacernos una pregunta: ¿cómo hacemos para que dentro de 30 años, dentro de 10 años, no estemos los venezolanos que vienen detrás de nosotros también pensando en cómo hacemos para no seguir devaluando la moneda? Ahora, Boti, quien hoy en día va a comprar un chocolatito, cualquier producto, se da cuenta que ya los precios brincaron. Además, desde que se conoció de esta reciente devaluación. El aviso en prensa de un partido político hoy decía: hoy tu sueldo vale 47% menos. Y hay otra realidad muy compleja, y es que hay sectores que comercializan al dólar oficial y otros que acuden al mercado paralelo. Y todo eso se envuelve en una misma masa. Es correcto. ¿Es viable controlar la especulación y es viable, en aras del diálogo que se está proponiendo, llegar a acuerdos que permitan que haya sensatez, que haya honestidad en esos cálculos? A ver, Eduardo, tú y yo hemos conversado de esto en los últimos 10 años como mínimo, no sé, en más de una docena de ocasiones. Estando yo en Consecomercio, he estado al frente de la Comisión de Economía, y es un tema que tú sabes además que en lo personal me apasiona, porque recuperar la estabilidad de los precios, es decir, parar la inflación y que no haya necesidad de devaluar la moneda, es el origen de un montón de problemas que tiene no solo la economía, sino inclusive la sociedad venezolana en el plano de lo político y en el plano de lo social. Los venezolanos de los últimos 30 años no saben lo que es vivir sin inflación. En el resto de los países de Latinoamérica vivieron procesos similares a los nuestros, con inflaciones que llegaron inclusive, como en el caso del Perú, en momentos a mediados de los 70, hasta 3.000% al año de inflación, no 20% que es lo que estamos sintiendo acá. ¿Cómo lograron ellos hacerlo y por qué nosotros no lo hemos hecho? No hay nada más complicado en estos momentos, Eduardo, en la economía venezolana, que tratar de determinar cómo se están calculando los precios. Yo quiero ser muy honesto y muy transparente con esto. En Venezuela los precios, lo hemos venido diciendo desde hace bastantes meses, están absolutamente dislocados. Cualquier cálculo entre tomar como referencia el 4.30 hasta el dólar, del cual no se puede hablar, pero que está además asombrosa e irrealmente alto, es válido para calcular precios. Tú me hablabas de que han subido los precios. No todos. Hay algunos precios que no han subido desde el viernes pasado para acá. Habrá otros que sí. Y lo cierto es que está tan descontrolada y desarticulada la economía venezolana que lo que necesita precisamente es una dosis de sensatez y tranquilidad. ¿Cómo se controla esto? ¿Cómo se pone bajo una estabilidad lógica un esquema como este? Tiene que pasar, aquí podría ya dar yo una receta clásica de los economistas ortodoxos de qué hacer. Pero si esto no pasa a través del tamiz de un encuentro, y que por cierto nos aleje de tantas descalificaciones de los últimos días, ojalá que la llegada del presidente Chávez establezca un poco de sensatez para que haya diálogo y encuentro. Si no pasa por ese tamiz, va a ser muy difícil conseguir la solución. Pero reconocemos que la economía está completamente dislocada y la formación de precios también. De allí, por cierto, que este delicado tema que tiene que ver con revisar qué fue lo que pasó con las importaciones del año pasado y en los últimos años. Eduardo, todo lo que pasa por las aduanas es controlado por el gobierno venezolano. De manera que, ¿cómo es que ahora nos dicen que es que hay importaciones ficticias, entre comillas? Yo creo que esto hay que revisarlo a fondo. Fedecámaras y las instituciones que representa no avala ningún comportamiento que esté contrario a la formación de las leyes. Si hay que hacer averiguaciones, pues que se hagan, pero lo importante es focalizar el esfuerzo en cómo entender que lo que estaba en el fondo de todo esto, y sigue estando porque no está aclarado a nuestro juicio, es un sistema que no funciona, un sistema pervertido y demasiado prolongado de controles, donde el valor irreal de la moneda está tan bajo que hace perverso precisamente todo el funcionamiento del aparato. Boti, en este momento las empresas, ¿de qué manera reaccionan a la decisión de la devaluación? ¿Cómo ha incidido esto en su productividad, entendiendo que la disponibilidad de los productos guarda relación con la inflación, con los precios? Hay distintos escenarios. Tenemos toda una cantidad de empresas que tenían, digamos, productos controlados. Ahí el impacto es muy duro y de inmediato, porque ahí opera el tema del costo de reposición. Si tú tenías un artículo que estabas produciendo ya con escasas ganancias o casi que tablas, y ahora sabes que los próximos insumos que te van a venir te van a costar, los importados, 46% más, y el control de precios continúa, el comportamiento y la preocupación es inmediata. Hay que revisar los precios. Después está todo el resto del problema de las economías o de las empresas transnacionales que tienen que registrar su valor para efectos del exterior ahora a un dólar de 6.30, que es 46% más devaluado que el anterior. Eso también tiene otra realidad. Y después tenemos el funcionamiento del resto del aparato productivo, que cuya mayor preocupación es, Eduardo, en estos momentos, el que no haya acceso a divisas de forma oportuna y de forma suficiente.
El que ahora hayamos cerrado el SIGME y tengamos solamente un tubo a través de 630 preocupa muchísimo a las empresas. Hay señales muy positivas en la prensa de hoy, da cuenta algunas declaraciones del presidente del Banco Central que en varias ocasiones hemos respaldado. El doctor Merentes ha hablado de la necesidad urgente de poner más producción en Venezuela, y eso es completamente cierto. Y también está hablando de la posibilidad de abrir un mercado alterno o paralelo. Lo ideal sería tener un mercado suficientemente abierto como para que la gente no tuviera más necesidad de divisas. Pero si esto no sucede, me temo que lo que vamos a tener es más profundización de escasez. Sentimos que están a punto de anunciarse algunas medidas que nos parecen sensatas, la despenalización del régimen cambiario, que tú y yo podamos transar una divisa sin necesidad de que vayamos presos, como lo fue durante toda la historia venezolana, salvo en los últimos 2 años, traería mucha tranquilidad al mercado. Y fundamentalmente que haya un acercamiento entre trabajadores, actores económicos y gobiernos para articular políticas económicas que nos saquen de este atolladero. Gracias por la visita. A ti, Eduardo, siempre a tu orden. Mucho éxito, Jorge Botti, presidente de Fedecámaras. Quedamos con Endrina y Ana.